Policía miente descaradamente sobre un héroe afroamericano en la corte, sin saber que es un SEAL de la Marina condecorado. Imagina a un hombre afroamericano, Luis Morales, de pie en un tribunal, su mirada firme como el acero forjado en la guerra, acusado de atacar brutalmente a un policía blanco, Diego Salazar, quien jura con una arrogancia venenosa que Luis es una amenaza para todos. La sala lo observa con desprecio, los susurros lo condenan sin juicio, pero nadie sabe el secreto que Luis guarda. Es un ex-SEAL de la Marina, un héroe que ha salvado vidas en campos de batalla, un hombre que ha enfrentado la muerte sin pestañear. ¿Qué pasará cuando la mentira de Salazar choque contra la verdad inquebrantable de Luis? ¿Cómo un hombre que ha protegido a su país puede ser tratado como un criminal en su propia tierra? Si esta injusticia ya te hace hervir la sangre, si sientes la furia de ver a un héroe pisoteado, dale like a este relato, compártelo con el mundo y déjanos un comentario con la palabra justicia para alzar tu voz contra la opresión. Que el mundo escuche tu indignación. El sol de la mañana se colaba por las altas ventanas del juzgado del condado, lanzando rayos dorados que se deslizaban sobre el suelo de madera pulida. Pero no había calor en esa luz, solo un brillo frío, casi cruel, que parecía resaltar la tensión en el aire. La sala estaba envuelta en un silencio pesado, no de paz, sino de esos que oprimen el pecho, que contienen el aliento, como si todos supieran que algo monumental, algo devastador, estaba a punto de explotar. En la mesa de la defensa, Luis Morales se sentaba erguido, su camisa blanca impecable, sus pantalones oscuros perfectamente planchados, sus manos descansando con una calma que desafiaba la tormenta que lo rodeaba. No llevaba esposas, no mostraba miedo, solo una quietud que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una presencia que llenaba la sala sin esfuerzo, como si el espacio mismo se inclinara ante él. Sus ojos, oscuros y profundos, no se movían, fijos en un punto invisible, como si estuvieran viendo más allá de las paredes del tribunal, más allá de las mentiras que lo habían llevado allí. Pero en la galería, los susurros eran veneno puro. «Ese es el que atacó al policía, ¿verdad?», murmuró una mujer de mediana edad, ajustándose los lentes con un gesto de desaprobación. «Dicen que intentó quitarle el arma». «Un tipo así, tan grande, da miedo», respondió un hombre a su lado, su voz cargada de prejuicio, como si el tamaño de Luis fuera prueba suficiente de su culpa. Luis no se inmutó. No giró la cabeza, no apretó los puños, no dejó que el veneno lo tocara. Era como una estatua, pero no de piedra fría, sino de fuego contenido, de un hombre que había enfrentado cosas mucho peores que los rumores de una sala de tribunal. En la mesa del demandante, el oficial Diego Salazar ajustaba su uniforme azul oscuro, las insignias brillando bajo las luces fluorescentes del techo como si fueran trofeos de su autoridad. Era blanco, de unos 30 y tantos, con una mandíbula cuadrada, barba perfectamente recortada y una arrogancia que se deslizaba en cada movimiento, como si la sala entera estuviera bajo su control. Sus brazos cruzados, su mirada altiva y esa sonrisa apenas disimulada que parecía gritar: «Yo soy la ley aquí». Salazar ya había contado su historia, una mentira pulida, ensayada hasta la perfección, diseñada para encajar en los prejuicios de quienes lo escuchaban. Había jurado que Luis lo había empujado, que había intentado quitarle su arma, que era un peligro ambulante. Y hoy estaba listo para asegurarse de que nadie cuestionara su versión. Pero había algo en la calma de Luis que lo inquietaba, aunque no lo admitiría ni ante sí mismo. Frente a Luis, en la mesa de la defensa, estaba Javier Torres, un abogado joven, afrodescendiente, con apenas un año de experiencia. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba una carpeta llena de notas desordenadas, su rostro reflejando la presión de un caso que parecía perdido desde el principio. Había tomado el caso pro bono, convencido de que la verdad sería suficiente para ganar. Pero ahora, mirando a Luis, tan inmóvil, tan impenetrable, comenzaba a dudar de todo. «Señor Morales, ¿está seguro de que está listo para esto?», susurró Javier, su voz apenas audible sobre el murmullo de la sala. Luis no respondió de inmediato.
Solo inclinó la cabeza lentamente, un gesto tan preciso que parecía medido con un cronómetro militar. Y en ese movimiento, Javier vio algo. No era miedo, no era duda, era una resolución de acero, una fuerza que parecía venir de un lugar mucho más profundo que esa sala. «Tranquilo, Javier», dijo Luis, su voz baja, como un trueno lejano que prometía una tormenta. «He estado en lugares más oscuros que este. La verdad siempre encuentra su camino». Javier tragó saliva, sin saber si sentirse aliviado o más nervioso ante esa calma inquietante. En las bancas del público, Rosa Morales, la hermana menor de Luis, apretaba un pañuelo entre sus manos temblorosas. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, no se apartaban de su hermano. Había crecido viéndolo como su héroe, el hombre que la protegía cuando eran niños, que la llevaba a la escuela en su bicicleta vieja, que prometió volver vivo de cada misión en la guerra, aunque cada vez que partía, Rosa rezaba en silencio, temiendo que no lo haría. Ahora, verlo acusado como un criminal, tratado como una amenaza solo por el color de su piel, le rompía el corazón en pedazos. A su lado, Miguel, un joven del vecindario, se removía incómodo en su asiento, sus manos sudando mientras apretaba su celular. Había visto todo esa noche, había grabado un video con su teléfono, pero el miedo lo paralizaba. «Si hablo, me van a joder», pensó, recordando las miradas intimidantes de los policías que patrullaban su barrio. Las veces que habían detenido a sus amigos sin razón, solo por ser jóvenes y afrodescendientes. Pero cada vez que miraba a Luis, sentía una culpa que le quemaba el pecho, como si traicionara a un hermano. En la sala, los susurros seguían, cada uno más venenoso que el anterior. «Un tipo tan grande, yo también tendría miedo si fuera policía», dijo una mujer mayor, su voz cargada de desprecio, como si el físico de Luis fuera una confesión de culpa. Rosa giró la cabeza, sus ojos ardían de furia. «No sabes nada de mi hermano», quiso gritar, pero se contuvo, apretando el pañuelo hasta que sus nudillos palidecieron. Ese comentario, esa suposición descarada, era como una puñalada en el alma. ¿Cómo podían juzgarlo sin conocerlo? ¿Cómo podían creerle a un policía que mentía sin pestañear, que usaba su placa como un escudo para sus prejuicios? Pero no era solo la mujer mayor. En una esquina de la galería, un hombre de traje barato, con el cabello canoso y una expresión de desdén, susurró a su vecino: «Estos tipos siempre están metidos en algo, seguro pertenece a una pandilla». Rosa lo oyó, y esta vez no pudo contenerse. «Mi hermano es un héroe, no un criminal», siseó, su voz temblando de rabia, lo suficientemente alta para que varias cabezas se giraran. El hombre la miró, sorprendido. Luego apartó la vista, como si su dolor no valiera una respuesta. Ese desprecio, esa arrogancia silenciosa, era gasolina para el fuego que ardía en el pecho de Rosa. Quería levantarse, gritarle al mundo que Luis había arriesgado su vida por este país, que había cargado a soldados heridos bajo balas, que había vuelto con cicatrices que nadie en esa sala podía imaginar. Pero en lugar de eso, solo apretó el pañuelo más fuerte, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos, mientras una lágrima silenciosa caía por su mejilla. En otra banca, una joven madre, Clara, sostenía la mano de su hijo pequeño, un niño de no más de 10 años, que miraba a Luis con ojos llenos de confusión. «Mamá, ¿por qué dicen que ese hombre es malo?», preguntó en voz baja. Clara no respondió de inmediato, su rostro tenso. Había oído rumores sobre Salazar, sobre cómo patrullaba los barrios afrodescendientes con un celo cruel, deteniendo a jóvenes sin razón, intimidando a familias, pero tenía miedo de hablar, miedo de lo que le podría pasar a su hijo si se enfrentaba al sistema. El ujier dio un paso al frente, su voz cortando el aire como un látigo. «Todos de pie. La corte está ahora en sesión. Preside el honorable juez Vargas». Las sillas rasparon el suelo, los papeles se agitaron, y Diego Salazar se enderezó, ajustándose la corbata con un gesto teatral, como si estuviera a punto de recibir un aplauso. Luis, por otro lado, se levantó con una calma que parecía desafiar la gravedad, como si el peso de las acusaciones no lo tocara, como si estuviera en un campo de batalla donde había aprendido a controlar el miedo. El juez,
un hombre de rostro severo, gafas de marco grueso y una expresión que parecía tallada en piedra, dio un pequeño asentimiento. Oficial Salazar, puede tomar el estrado. Salazar se levantó con la confianza de un hombre que había contado esta historia 1000 veces y no esperaba que lo contradijeran. Su uniforme relucía, su placa brillaba como un trofeo de su autoridad. Tomó aire, caminó hacia el estrado como si fuera el escenario de su propio espectáculo, levantó la mano derecha y juró decir la verdad, aunque sus ojos decían otra cosa, una chispa de superioridad, un destello de alguien que creía que la verdad era lo que él decidía que fuera. Por favor, describa lo que ocurrió esa noche, dijo el fiscal, su tono suave, ensayado, como si ya supiera cada palabra que vendría. Salazar se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando al jurado con una intensidad practicada, como un actor que conoce su papel a la perfección. Eran alrededor de las 11:15 de la noche, comenzó, su voz clara, confiada. Recibí una llamada sobre un posible robo en el lado este, cerca de la vieja ferretería de Kensington. Hizo una pausa, dejando que las palabras robo y noche se asentaran en la mente del jurado, pintando una escena de peligro. Vi al acusado, continuó, señalando a Luis con un gesto casual, casi despectivo, como si Luis no fuera más que un problema que él había resuelto. Estaba parado justo fuera de la tienda, merodeando, caminando de un lado a otro, parecía agitado, nervioso, como si escondiera algo. Varios jurados garabatearon en sus cuadernos, sus rostros tensos. Una mujer mayor frunció el ceño. Un hombre en la primera fila se inclinó hacia adelante, claramente atrapado por la narrativa. Me bajé de mi patrulla y le pregunté qué estaba haciendo. Ahí fue cuando todo escaló. El fiscal alzó una ceja, fingiendo curiosidad, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. ¿Escaló? ¿Cómo? Salazar soltó un suspiro pesado, del tipo que dice, esto fue duro para mí, pero hice mi trabajo. Se puso agresivo, empezó a gritar, se negó a identificarse. Le di varias advertencias, las ignoró todas. Bajó la voz, añadiendo un toque de tensión dramática. Luego me empujó fuerte en el pecho. Cuando intenté detenerlo, alcanzó mi arma. Tuve que actuar rápido para proteger mi vida. Un jadeo escapó de la galería, como un eco de incredulidad y miedo. Rosa apretó el pañuelo con tanta fuerza que pensó que se rompería. Empujó, alcanzó su arma, mentiras descaradas. Su hermano, el hombre que había cargado a soldados heridos bajo fuego enemigo, que había arriesgado su vida por extraños en tierras lejanas. ¿Un criminal? La furia le quemaba el pecho, una furia que le hacía querer levantarse y gritarle a Salazar que era un mentiroso, que su placa no lo hacía intocable. Pero no podía, no en esa sala, no cuando todos parecían creerle al policía. El fiscal asintió lentamente, con un aire solemne, como si estuviera conmovido por el heroísmo de Salazar. ¿Sintió que su seguridad estaba en riesgo? Absolutamente, respondió Salazar sin dudar, su voz firme, sus ojos fijos en el jurado, como si los desafiara a dudar de él. ¿Y cree que actuó dentro de su deber como oficial de la ley? Salazar miró al jurado con una confianza que rozaba la arrogancia. No solo actué dentro de mi deber, seguí el protocolo al pie de la letra. Hice lo que tenía que hacer para mantener el orden. Se recostó, manos cruzadas, rostro tranquilo, en control, como si ya hubiera ganado el caso. Pero al otro lado de la sala, Luis Morales no se movió. Sus ojos seguían cada gesto de Salazar, cada palabra, cada tic nervioso en su rostro, como un hombre entrenado para leer intenciones antes de que se pronuncien. Y lo vio. La forma en que los dedos de Salazar tamborilearon contra su muslo cuando mencionó el empujón, la pausa breve, casi imperceptible, antes de decir, alcanzó mi arma. Luis no dijo nada. No necesitaba hacerlo, porque a veces la verdad no grita, espera, observa y se prepara para golpear. Rosa, en la galería, no pudo soportarlo más. Otra lágrima se deslizó por su mejilla y sus manos temblaban de rabia. ¿Cómo podía Salazar mentir tan descaradamente? ¿Cómo podía el jurado escuchar esas palabras y no ver la verdad? En las bancas, la mujer mayor volvió a hablar, su voz baja pero lo suficientemente alta para que Rosa la oyera.
Gente como él siempre está metida en problemas. Mira su tamaño, seguro que es de alguna pandilla. No me sorprende que intentara atacar a un policía. Rosa giró la cabeza, sus ojos ardían de furia. Mi hermano no es un criminal, siseó entre dientes, su voz temblando de rabia, lo suficientemente alta para que varias personas la miraran. La mujer mayor la observó, sorprendida, luego apartó la vista, como si el dolor de Rosa no valiera una respuesta. Ese desprecio, esa suposición sin fundamento, era como una bofetada en la cara. Rosa quería gritar, quería que todos supieran quién era su hermano, un hombre que había dado todo por su país, que había vuelto de la guerra con cicatrices que nadie veía, que ahora estaba siendo crucificado por un mentiroso con placa, que usaba su poder para aplastar a los que no se parecían a él. En la mesa de la defensa, Javier se inclinó hacia Luis, su voz baja, casi suplicante. Señor Morales, si no empezamos a desmontar su historia ahora, se la van a tragar completa. El jurado está comiendo de su mano. Luis no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el estrado vacío donde Salazar había estado, como si estuviera viendo el campo de batalla donde había aprendido a esperar, a calcular, a sobrevivir. Javier, dijo, su voz calma pero con un filo que cortaba como navaja. Fui entrenado para sobrevivir en el silencio, no en el caos. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Hizo una pausa, luego añadió, casi para sí mismo. La verdad tiene su propio tiempo, y ese tiempo está llegando. Javier parpadeó, desconcertado. No entendía, no del todo, pero algo en la voz de Luis lo hizo detenerse. No era solo confianza, era certeza, como si Luis supiera algo que nadie más en esa sala podía ver. En la galería, los susurros continuaban, cada vez más crueles, más injustos. ¿Por qué no dice nada?, murmuró un hombre, su tono lleno de sospecha. Si fuera inocente, ya estaría gritando desde el tejado. Tal vez no tiene defensa, respondió otro, su voz cargada de desprecio. No sabían, no podían ver lo que Javier empezaba a intuir. Luis no estaba paralizado. Estaba esperando, como un soldado en una zona de guerra, contando respiraciones, dejando que el enemigo hable primero, que se confíe demasiado, que cometa un error. Y cuando llegara el momento, no solo respondería, sino que destruiría todo lo que Salazar había construido con sus mentiras. La sala estaba quieta, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio antes de una tormenta, el aire cargado de electricidad, listo para explotar. Luis Morales estaba listo, y la verdad que guardaba era una bomba a punto de detonar. Si esta injusticia te indigna, si sientes la rabia de Rosa, la fuerza de Luis, la impotencia de Miguel, dale like a esta historia, compártela con alguien que necesite escucharla y déjanos un comentario con la palabra justicia. Alza tu voz, que el mundo sepa que no toleraremos más mentiras. Que esta sala, este país, esta comunidad escuche que la verdad no puede ser silenciada por una placa o un uniforme. Justicia para Luis, justicia para todos. La sala del juzgado aún vibraba con la tensión del primer día, como si las paredes mismas hubieran absorbido la furia contenida de Rosa, la calma calculada de Luis y el veneno de las mentiras de Diego Salazar. El aire estaba cargado, no de esperanza, sino de una expectativa afilada, como si todos supieran que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no sin antes desgarrar todo a su paso. Luis Morales, el hombre afroamericano acusado de atacar a un policía blanco, seguía sentado en la mesa de la defensa, su postura inquebrantable, sus manos descansando con una calma que parecía desafiar la gravedad de las acusaciones. Sus ojos, oscuros y profundos, no se apartaban del estrado, como si estuviera midiendo cada movimiento, cada palabra, cada mentira que aún flotaba en el aire. Javier Torres, su joven abogado, aferraba un bolígrafo como si fuera su única ancla en este mar de injusticia. Sus manos sudaban, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Había sentido el peso de la mentira de Salazar, pero también la fuerza de Luis, una fuerza que no se explicaba con palabras, sino con la certeza de un hombre que había enfrentado la muerte y había aprendido a esperar el momento justo para contraatacar. En la galería, Rosa Morales apretaba su pañuelo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en sus palmas, dejando marcas rojas.
Sus ojos, llenos de lágrimas de rabia, seguían fijos en su hermano, el héroe que había prometido protegerla siempre, ahora tratado como un criminal solo por el color de su piel. A su lado, Miguel, el joven que había grabado un video de la noche del incidente, se retorcía en su asiento, su celular pesando en su bolsillo como una bomba a punto de estallar. Sabía que ese video podía cambiar todo, pero el miedo lo paralizaba. Había visto lo que les pasaba a los que se enfrentaban a la policía en su barrio: intimidación, amenazas, vidas destrozadas. Pero la culpa lo carcomía, y cada vez que miraba a Luis, sentía que estaba traicionando a un hombre que no merecía este infierno. El juez Vargas, con su rostro severo y sus gafas de marco grueso, golpeó el mazo con un sonido seco que cortó el murmullo de la sala. «Señor Torres, puede proceder con su interrogatorio», dijo, su voz firme pero con un dejo de curiosidad, como si también él sintiera que algo estaba a punto de romperse. Javier se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente, pero su mirada era firme. «La defensa llama al señor Luis Morales al estrado», anunció, y un murmullo recorrió la galería. Luis se levantó, no con prisas, no con tensión, sino con la misma calma de un soldado que camina hacia un campo de batalla que conoce demasiado bien. Ajustó el micrófono con precisión, no por nervios, sino por hábito, como si cada movimiento suyo estuviera calculado. Javier dio un paso adelante, su voz clara pero cargada de una furia contenida. «Señor Morales, la Corte ha escuchado la versión del oficial Salazar sobre lo que ocurrió esa noche. Ahora queremos escuchar la suya. ¿Qué estaba haciendo usted en el momento del incidente?» Luis no miró a Javier. Sus ojos se clavaron en el jurado, cada miembro sintiendo el peso de su mirada. «Estaba esperando un Uber», dijo, su voz baja pero firme, como un tambor que resuena en la distancia. Acababa de salir de una cena con un amigo. Estaba en la acera, frente a la ferretería cerrada, sin molestar a nadie. El fiscal, un hombre de traje impecable y rostro impasible, alzó una ceja con un aire de sospecha ensayada. «¿Dónde exactamente estaba esperando, señor Morales?» «En la acera pública, fuera de la tienda. Estaba cerrada, no había nadie más alrededor. Solo esperaba mi ride». Hizo una pausa, dejando que la palabra «esperaba» colgara en el aire, como un desafío a la narrativa de Salazar. No estaba merodeando, no estaba agitado, solo estaba parado, tranquilo, con las manos a la vista. El fiscal se inclinó hacia adelante, su tono cargado de insinuación. «El oficial Salazar dijo que usted parecía nervioso, agitado. Diría que esa descripción es precisa». Luis giró la cabeza lentamente hacia él, sus ojos como dagas. «Estaba cansado, era tarde, pero no estaba agitado. No hasta que me abordaron sin razón». El fiscal frunció el ceño, fingiendo confusión. «¿Abordaron? ¿Cómo?» La mandíbula de Luis se tensó, un movimiento apenas perceptible. No se presentó, solo se acercó, apuntó una linterna a mi cara y empezó a hacerme preguntas. Exigió saber qué estaba haciendo allí, como si no tuviera derecho a estar en una acera pública. Luis miró al jurado, su voz baja pero cargada de una fuerza que hizo que varios de ellos se removieran en sus asientos. Le pregunté por qué me estaba interrogando, y entonces él dijo. Hizo una pausa, dejando que el silencio se volviera insoportable. Dijo: «Aquí mando yo, y tú vas a aprender a obedecer». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Rosa, en la galería, sintió que su corazón se detenía. Esas palabras, esas malditas palabras, eran como un puñal en su pecho. ¿Cómo se atrevía Salazar a tratar a su hermano como si no fuera nada? Como si su vida, su servicio, su humanidad no valieran nada. Una mujer en el jurado parpadeó rápidamente. Otro garabateó algo en su cuaderno, pero no levantó la vista. El juez alzó su mazo en advertencia, pero no lo bajó. El aire estaba demasiado cargado para interrumpir. El fiscal enderezó su corbata, sus ojos entrecerrados. «Esa es una acusación grave, señor Morales. ¿Tiene alguna prueba de que el oficial dijo eso?» Luis respondió sin titubear. «No hay grabación. Su cámara corporal no estaba funcionando esa noche». Dejó que las palabras cayeran como plomo, y luego añadió, con un tono que cortaba como vidrio: «Conveniente, ¿no?» El mazo del juez golpeó esta vez.
un sonido seco que resonó en la sala. «Orden», exigió, pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya estaba plantada. Los jurados se miraban entre sí. Algunos susurraban, otros simplemente miraban a Luis con una mezcla de asombro y desconfianza. En la mesa del demandante, Salazar permanecía inmóvil, su rostro una máscara de calma, pero un leve tic en su mejilla lo traicionaba. Algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. El fiscal intentó cambiar de rumbo, su voz ahora más agresiva. «Señor Morales, con todo respeto, usted es un hombre grande, imponente. Es posible que el oficial Salazar se sintiera físicamente amenazado por su tono, su postura». Luis no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara, cruda, obvia, como una acusación disfrazada. «¿Amenazado?», dijo finalmente, su voz baja pero cortante. «¿Por preguntarle por qué me estaba interrogando?» No levanté la voz, no levanté una mano, solo hice una pregunta. Sus ojos se deslizaron hacia Salazar, luego de vuelta al jurado. «A veces, no se trata de lo que haces, se trata de lo que ellos esperan que hagas». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier argumento. Luis se recostó ligeramente, aún controlado, pero su presencia llenaba la sala como una tormenta a punto de desatarse. En la galería, Rosa apretó los puños, sus uñas clavándose más profundo en sus palmas. Cada palabra de Luis era una verdad que dolía, una verdad que exponía no solo a Salazar, sino a un sistema que permitía que hombres como él usaran su poder para aplastar a otros. Pero no todos en la sala estaban conmovidos. El hombre de traje barato, el mismo que había susurrado sobre pandillas el día anterior, volvió a hablar, su voz baja pero punzante. Un hombre grande como ese preguntando cosas. Claro que el policía se sintió amenazado. Estos tipos siempre buscan problemas. Rosa giró la cabeza, sus ojos encendidos de furia. «¡Cállate!», siseó, su voz temblando de rabia. «No sabes nada de mi hermano. Es un héroe, no un delincuente». El hombre la miró, sorprendido, pero no respondió. Solo apartó la vista con un gesto de desprecio. Ese desprecio, esa arrogancia, era como un puñetazo en el estómago. Rosa quería gritarle al mundo que Luis había arriesgado su vida en guerras, que había salvado a soldados heridos, que había vuelto con cicatrices físicas y emocionales que nadie en esa sala podía imaginar. Pero en lugar de eso, solo pudo apretar su pañuelo, sus lágrimas cayendo en silencio, cada una cargada de una furia que amenazaba con explotar. Mientras tanto, en un rincón de la sala, Clara, la joven madre, apretaba la mano de su hijo pequeño, Diego, que seguía mirando a Luis con ojos llenos de confusión. «Mamá, ¿por qué el policía miente?», susurró el niño, su voz apenas audible. Clara no respondió. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados. Conocía a Salazar. Había oído historias en el vecindario, historias de cómo patrullaba las calles afrodescendientes con un celo cruel, deteniendo a jóvenes sin razón, intimidando a familias, dejando un rastro de miedo. Pero hablar, testificar, significaba arriesgar todo: su trabajo, la seguridad de su hijo, su vida en esa comunidad. «No ahora, pequeño», murmuró, pero su voz temblaba. La culpa y el miedo luchaban dentro de ella, y cada vez que miraba a Luis, sentía que su silencio era una traición. En la mesa de la defensa, Javier sintió un nudo en el estómago. La declaración de Luis había golpeado fuerte, pero sabía que no era suficiente. Las palabras de un hombre afroamericano, por más ciertas que fueran, no bastarían contra la placa brillante de Salazar. Necesitaba algo más, algo irrefutable. Fue entonces cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Tengo un video, no quiero problemas, pero no puedo quedarme callado». Era Miguel. Javier sintió un escalofrío. Miró a Luis, que seguía inmóvil, sus ojos fijos en el jurado, como si supiera que el momento de la verdad estaba cerca. «Señor Morales», dijo Javier, su voz ahora más firme, «¿hay algo más que quiera añadir?». Luis lo miró por primera vez, una chispa de algo nuevo en sus ojos, no furia, no miedo, sino una certeza absoluta. «Solo esto», dijo. «No soy un criminal. Soy un hombre que ha servido a este país, que ha sangrado por él, que ha enterrado a amigos por él.
Y esa noche, lo único que hice fue esperar un Uber. La sala se quedó en silencio, un silencio que pesaba como plomo. El jurado no se movía. Algunos miraban al suelo, otros a Luis, como si estuvieran empezando a ver al hombre detrás de las acusaciones. Pero la verdadera bomba llegó momentos después. Javier se acercó al juez, su voz temblando pero decidida. Su señoría, la defensa solicita permiso para presentar un video grabado por un testigo civil presente en el momento del arresto del señor Morales. El fiscal se puso de pie de un salto, su rostro rojo de indignación. Objeción. Esta evidencia no fue presentada durante el descubrimiento. El juez alzó una mano, su expresión severa. Siéntese, lo permitiremos. Un murmullo recorrió la sala mientras una pantalla se instalaba en el centro. Las luces se atenuaron ligeramente y todos los ojos se volvieron hacia adelante. El video comenzó, granulado al principio, tomado desde un celular. Era de noche, una acera iluminada por el parpadeo de un farol. Luis estaba parado, inmóvil, sus manos visibles, abiertas a los lados. Salazar se acercó desde el lado izquierdo del encuadre, su linterna ya encendida, su voz cortante pero amortiguada por la distancia. «¿Qué haces aquí?», exigió. «Esperando un ride», respondió Luis, su voz calma, controlada. La cámara tembló ligeramente, como si Miguel, quien grababa, estuviera nervioso. Salazar dio un paso más cerca, su tono ahora agresivo. «¿Nervioso? ¿Tienes algo que esconder?» «No, señor», dijo Luis, dando medio paso atrás. «Solo estoy esperando». De repente, Salazar lo empujó con fuerza contra el patrullero, torciendo sus brazos detrás de su espalda. «No he hecho nada malo», dijo Luis, más fuerte ahora, pero sin gritar. «Manos atrás», gritó Salazar, su voz llena de una autoridad cruel. «No estoy resistiendo», insistió Luis, su rostro presionado contra el metal frío del auto. «No he hecho nada malo». Esa última frase resonó en la sala cuando el video terminó. La sala quedó congelada. El rostro de Salazar se había vuelto pálido, sus manos apretadas en puños bajo la mesa. Algunos jurados negaron con la cabeza. Una mujer apretó los labios con tanta fuerza que casi desaparecieron. Incluso el juez se enderezó, sus ojos entrecerrados, como si estuviera reevaluando todo. Javier se volvió lentamente hacia el jurado, su voz temblando de furia contenida. Lo que acaban de presenciar es la diferencia entre una narrativa y la verdad. El señor Morales no atacó a nadie, no resistió, no hizo más que existir en una acera y por eso fue tratado como un criminal. No dijo más, no necesitaba hacerlo. Regresó a su asiento, su respiración pesada, la adrenalina corriendo por sus venas. Miró a Luis, que permanecía compuesto, pero ahora había algo nuevo en su expresión. No solo calma, sino una preparación, como un soldado listo para el próximo movimiento. Rosa, en la galería, sintió que su corazón iba a explotar. Ese video, esas imágenes, eran la prueba de la verdad que ella siempre había sabido. Pero también eran un recordatorio cruel de cómo el sistema podía torcer la realidad, cómo un hombre como Salazar podía mentir sin pestañear, cómo podía usar su placa para aplastar a alguien como Luis. Y luego, como si el universo quisiera avivar aún más su furia, escuchó otro susurro en la galería. «Eso no prueba nada», dijo el hombre de traje barato, su voz cargada de desdén. «Ese tipo sigue siendo sospechoso. ¿Quién espera un Uber a esa hora en ese lugar?» Rosa giró hacia él, sus ojos encendidos de rabia. «¡Cállate! Mi hermano es un héroe, no un criminal», gritó, su voz rompiendo el silencio de la sala. El juez golpeó el mazo, exigiendo orden, pero Rosa no se detuvo. «Ustedes no lo conocen, no saben lo que ha sacrificado». Su voz se quebró, las lágrimas cayendo libremente ahora. La galería se quedó en silencio, algunos mirándola con compasión, otros con incomodidad, pero nadie se atrevió a responder. Clara, la madre en la esquina, apretó la mano de su hijo con más fuerza. «Mamá, él no hizo nada malo, ¿verdad?», susurró el niño. Clara no respondió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sabía que el video era solo el comienzo, que la lucha de Luis era la lucha de muchos,
y que su silencio era tan culpable como las mentiras de Salazar. Pero la indignación no terminaba ahí. Fuera del juzgado, en las sombras de esta historia, había más verdades oscuras esperando salir a la luz. Ana, una ex policía que había trabajado con Salazar, había contactado a Javier la noche anterior. Salazar tiene un historial, le había dicho, su voz temblando por el teléfono. Ha acosado a personas de color antes, los detiene sin razón, los intimida, pero si hablo, perderé todo, me han amenazado con despedirme si digo algo. Javier había sentido un nudo en el estómago al escuchar eso. No era solo Salazar, era el sistema que lo protegía, que le permitía mentir, que miraba hacia otro lado cuando hombres como Luis eran tratados como amenazas solo por existir. Y luego estaba Carlos, un periodista local que había intentado cubrir el caso. Había escrito un artículo sobre las acusaciones contra Salazar, sobre los rumores de su comportamiento en los barrios afrodescendientes, pero su editor lo había obligado a retirarlo. No podemos enfrentarnos a la policía, le había dicho. No aquí, no en esta ciudad. Carlos, sentado en la galería, apretaba su cuaderno, sus manos temblando de frustración. Quería gritar la verdad, pero el miedo lo mantenía callado, al igual que a Miguel, al igual que a Clara, al igual que a tantos otros. Javier se inclinó hacia Luis, su voz baja, casi un susurro. Ese video es una grieta en su pared, señor Morales, pero no es suficiente. Luis lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Javier sintiera un escalofrío. Las paredes no caen con grietas solas, Javier, dijo, su voz apenas audible pero firme como el acero. Caen cuando la verdad las golpea con todo su peso. Javier lo miró, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y qué hace falta para eso?, preguntó. Luis no respondió de inmediato. Sus ojos se volvieron hacia Salazar, que ahora evitaba su mirada, sus manos inquietas bajo la mesa. Todo, dijo Luis finalmente, toda la verdad. La sala seguía en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio de una tormenta que se acercaba, de una verdad que no podía ser contenida por mucho tiempo más. Luis Morales no era solo un hombre en un juicio, era un símbolo, un recordatorio de que la justicia no siempre viene de los que llevan placas y de que a veces los héroes más grandes son los que el mundo intenta silenciar. Si esta historia te indigna, si sientes la furia de Rosa, la fuerza de Luis, la impotencia de Miguel y Clara, dale like a este relato, compártelo con alguien que necesite escucharlo y déjanos un comentario con la palabra justicia. Si no te gusta, al menos dale like para que más personas conozcan esta verdad y se unan a la lucha contra la opresión. Alza tu voz, suscríbete y que el mundo sepa que no toleraremos más mentiras. La sala del juzgado estaba cargada de una energía que parecía a punto de estallar, como si el aire mismo estuviera sosteniendo el aliento, esperando el momento en que la verdad de Luis Morales aplastara las mentiras de Diego Salazar. El video presentado el día anterior había abierto una grieta en la narrativa del oficial, pero no era suficiente, no todavía. La furia, la indignación, la sensación de injusticia quemaban en el pecho de todos los que habían visto las imágenes. Luis, un hombre afroamericano, inmóvil, con las manos visibles, siendo empujado contra un patrullero por un policía blanco que mentía sin pestañear. En la mesa de la defensa, Luis Morales seguía sentado, su postura recta, su camisa blanca impecable, sus manos descansando con una calma que desafiaba el caos que lo rodeaba. Pero ahora había algo diferente en él, un fuego silencioso que ardía en sus ojos, una determinación que no solo prometía resistencia, sino la destrucción total de las mentiras que lo habían arrastrado a este tribunal. Javier Torres, su joven abogado, sentía el peso de ese fuego. Sus manos aún temblaban, pero ya no de miedo, sino de una furia contenida que lo impulsaba a seguir adelante, a exponer no solo a Salazar, sino al sistema que lo protegía. En la galería, Rosa Morales apretaba su pañuelo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y orgullo. Su hermano, el hombre que había sido su héroe desde la infancia, estaba a punto de hablar, y ella sabía que sus palabras serían como un martillo golpeando el vidrio frágil de las mentiras de Salazar. A su lado, Miguel, el joven que había grabado el video,
ya no se retorcía en su asiento. Había dado un paso al frente, había enviado el video a Javier, y ahora, aunque el miedo aún lo acechaba, sentía un alivio frágil, como si hubiera hecho lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Pero en la sala, los susurros seguían, venenosos, implacables. «Ese video no prueba nada», murmuró el hombre de traje barato, el mismo que había acusado a Luis de ser un pandillero. «Un hombre como ese siempre es sospechoso». Rosa giró la cabeza, sus ojos encendidos de furia. «¡Cállate! Mi hermano es un héroe, no un criminal», siseó, su voz temblando de rabia, lo suficientemente alta para que varias cabezas se giraran. El hombre la miró con desprecio, pero esta vez no apartó la vista. «Tranquila, señorita, o vas a terminar como él», dijo, su tono cargado de una arrogancia que hizo que Rosa quisiera levantarse y gritarle al mundo entero la verdad sobre su hermano. El juez Vargas golpeó el mazo, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Orden en la sala», exigió, sus ojos severos recorriendo la galería antes de posarse en Javier. «Señor Torres, puede continuar». Javier se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz era clara, afilada como una espada. «La defensa llama nuevamente al señor Luis Morales al estrado». Un murmullo recorrió la sala, un eco de anticipación y duda. Luis se levantó, su movimiento lento, deliberado, como un soldado que camina hacia una batalla que sabe que ganará. Ajustó el micrófono con precisión, no por nervios, sino por hábito, como si estuviera alineando un arma antes de disparar. Javier dio un paso adelante, su voz resonando en la sala. «Señor Morales, la Corte ha escuchado mucho sobre sus acciones la noche del incidente, pero queremos saber más sobre usted. ¿Quién es usted realmente?». Luis miró al jurado, su voz baja pero cargada de una fuerza que hizo que todos se quedaran inmóviles. «Mi nombre es Luis Morales. Soy un teniente comandante retirado de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Serví durante 22 años, con múltiples despliegues en Afganistán, Irak y el Cuerno de África. He liderado misiones que la mayoría nunca conocerá y he enterrado a hermanos que nunca volvieron a casa». La sala se quedó en silencio, un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Un jurado parpadeó, atónito. Otro dejó caer su bolígrafo, sus manos temblando. En la parte trasera de la sala, un hombre mayor, con una chaqueta sencilla y el cabello gris en las sienes, asintió lentamente. Era un veterano, se podía ver en sus ojos, en la forma en que miraba a Luis con un respeto silencioso. Luis continuó, su voz ahora más firme, como si las palabras hubieran estado esperando años para ser dichas. «He estado en tierras extranjeras con rifles apuntando a mi pecho. He aprendido a controlar el miedo, a manejar el caos, a mantener a mi equipo con vida bajo fuego. Y, sin embargo, la primera vez que me llamaron amenaza sin levantar una mano fue aquí, en mi propio país, en una calle tranquila, esperando un Uber». Sus ojos se clavaron en Salazar, que ahora estaba sentado en la mesa del demandante, su mano temblando ligeramente sobre la mesa, incapaz de sostener la mirada de Luis. La sala estaba congelada, pero no en paz. Era el tipo de silencio que precede a una explosión, el momento en que el mundo contiene el aliento antes de que todo cambie. Luis continuó, su voz baja pero cortante. «No ataqué a nadie, no resistí. Usé el entrenamiento que me mantuvo vivo en zonas de guerra para mantenerme vivo esa noche. Mantuve mi voz calmada, mantuve mis manos visibles. Seguí órdenes, incluso las que no tenían base legal, porque he visto lo que pasa cuando hombres como yo no lo hacen». Miró al jurado, dejando que esas palabras se hundieran. «El oficial Salazar me llamó peligroso, pero no han oído por qué. No fue por lo que hice. Fue por lo que él esperaba que hiciera, que un hombre negro, alto, fuerte, en una acera de noche, fuera una amenaza». Un murmullo recorrió la galería, no de duda, sino de incomodidad, de una verdad que dolía. El juez no golpeó el mazo esta vez. Incluso él parecía atrapado por las palabras de Luis. Javier dio un paso adelante, su voz cuidadosa pero firme. «Señor Morales, ¿por qué no reveló su servicio militar antes?». Luis hizo una pausa, su respuesta suave pero devastadora.
porque no debería tener que usar un uniforme para que respeten mis derechos. No debería tener que probar mi valor. No a un policía, no a una corte, no a nadie. Miró hacia las bancas de la galería, donde la gente había susurrado sobre él días antes. Me mantuve en silencio porque quería ser tratado como ciudadano, no como soldado, solo un hombre parado en una acera. El silencio que siguió fue diferente, no de tensión, sino de reverencia. En la galería, el veterano que había asentido antes se puso de pie, lentamente, y levantó la mano en un saludo militar, un gesto lento y deliberado. Una mujer en la galería se limpió una lágrima. Un jurado dejó su cuaderno, sus manos cruzadas, como si ya no necesitara tomar notas. La verdad de Luis era demasiado pesada para ser ignorada. Pero la indignación no terminaba ahí. Javier dio un paso adelante, su voz ahora cargada de una furia que apenas podía contener. «Oficial Salazar, vuelva al estrado». Salazar se levantó, pero ya no había arrogancia en su postura. Sus hombros estaban encorvados, sus manos inquietas, como si supiera que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando. Javier no llevaba notas, no necesitaba un guión. Solo tenía la verdad, afilada como una navaja. «Oficial Salazar, usted testificó que el señor Morales fue agresivo, hostil, peligroso». Salazar asintió apenas, su voz débil. «Sí, mantengo eso». Javier dio un paso más cerca, su voz fría pero cortante. «También testificó que él alcanzó su arma, ¿correcto?» «Correcto», murmuró Salazar, su mandíbula tensa. «Pero todos hemos visto el video», dijo Javier, su voz subiendo, llena de indignación. «Lo vimos parado, inmóvil. Lo escuchamos decir, no estoy resistiendo. Vimos sus manos visibles, abiertas». Salazar se movió en su asiento, su rostro pálido, pero no dijo nada. Javier se acercó aún más, su voz ahora un látigo. «Dígame, oficial, ¿siente alguna vergüenza por acusar a un SEAL de la Marina condecorado, alguien que arriesgó su vida luchando contra el Talibán, de ser una amenaza solo porque es alto, fuerte y negro?» La palabra negro cortó la sala como un relámpago. Salazar parpadeó rápidamente, su boca abriéndose, pero sin palabras. «Yo no sabía quién era», balbuceó. «Exacto», espetó Javier, su voz resonando. «No sabía, pero decidió de todos modos. Vio a un hombre negro en una acera, y lo único que alcanzó más rápido que sus esposas fue una conclusión». Salazar abrió la boca, pero no salió nada. Me sentí amenazado», murmuró finalmente. Javier dejó que el silencio se alargara, un silencio que obligaba a todos a sentir el peso de esa mentira. Amenazado por un hombre parado, tranquilo, respetuoso, haciendo una pregunta, dijo, su voz baja pero fría como el hielo. «Un hombre que ha caminado por zonas de bombas, que ha liderado misiones de rescate, que ha estado entre balas y su país, ¿y usted lo llamó sospechoso por quedarse quieto?». Se volvió al jurado, su mirada ardiente. «Cuando un soldado entrenado mantiene la compostura, lo llaman disciplina. Pero cuando ese soldado es negro, lo llaman peligro». Señaló a Salazar, sin agresión, pero con una precisión que cortaba. «Y cuando un hombre como él miente, cuando convierte a un ciudadano en criminal para proteger su propia narrativa, el sistema aún lo llama hacer su trabajo». La sala estaba congelada, nadie tomaba notas, nadie se movía, solo escuchaban, sentían, pero la furia no terminaba ahí. Clara, la madre en la galería, ya no podía contenerse, se puso de pie, su voz temblando de rabia. «Salazar ha acosado nuestro barrio por años», gritó. «Detiene a nuestros hijos, los intimida, los trata como basura solo por su piel, y nadie hace nada». Su hijo, Diego, la miró con ojos abiertos, aferrándose a su mano. El juez golpeó el mazo, exigiendo orden, pero Clara no se detuvo. «Mi vecino, un chico de 16 años, fue golpeado por él solo por caminar a casa, ¿y ahora viene aquí a mentir sobre un héroe?». La galería estalló en murmullos, algunos de apoyo, otros de incomodidad. Rosa, incapaz de contenerse, se puso de pie también. «Mentiroso, mi hermano es un héroe», gritó, su voz quebrándose. «Arriesgó su vida por este país, y tú lo tratas como un criminal». El juez golpeó el mazo con más fuerza, pero el caos ya estaba desatado. La verdad de Luis
El video, las palabras de Clara y Rosa, todo estaba rompiendo las paredes de la mentira de Salazar. En la galería, Carlos, el periodista, apretaba su cuaderno con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Había intentado escribir sobre Salazar antes, sobre los rumores de su abuso de poder, pero su editor lo había silenciado. No podemos enfrentarnos a la policía, le había dicho. Pero ahora, viendo a Luis, escuchando a Clara, a Rosa, sintió que su silencio era una traición. Voy a escribir esto, pensó, aunque me cueste el trabajo. La sala volvió a un silencio tenso cuando el jurado se retiró para deliberar. Los minutos se alargaron como horas, cada segundo cargado de una espera insoportable. Rosa se sentó, sus manos temblando, sus ojos fijos en Luis, quien permanecía inmóvil, como si el peso del mundo no lo tocara. Javier se inclinó hacia él, su voz baja. Lo que hiciste ahí arriba, eso los golpeó duro. Creo que lo tenemos. Luis no respondió de inmediato, solo exhaló, largo, controlado, como un hombre que finalmente podía soltar un peso que había cargado por años. No se trata de ganar, Javier, dijo finalmente. Se trata de que escuchen. El jurado regresó, sus rostros serios, pero algo había cambiado. Caminaban más lento, más pesados, como si llevaran no solo el peso de la evidencia, sino de la conciencia. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con ojos tranquilos pero firmes, se puso de pie. Señora presidenta, ¿ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Ella asintió. Sí, su señoría. En el caso del Estado contra Luis Morales, en el cargo de resistirse al arresto, encontramos al acusado no culpable. En el cargo de agresión a un oficial de policía, encontramos al acusado no culpable. Un murmullo estalló en la sala, seguido de un aplauso suave que creció hasta llenar el espacio. El juez golpeó el mazo, exigiendo orden, pero incluso él miró a Luis con algo que parecía respeto. Javier se volvió hacia Luis, sus ojos brillando. Lo hicimos, susurró. Luis no habló de inmediato, solo exhaló, largo, lento, como si estuviera liberando un peso que había cargado a través de continentes y guerras. El juez lo miró por encima de sus gafas. Señor Morales, puede hablar si lo desea. Luis se puso de pie, no como un acusado, sino como una voz que ya no podía ser silenciada. Quiero agradecer a esta corte, a este jurado, no por creerme, sino por escuchar. No gané hoy porque soy un SEAL de la Marina. No gané porque he usado un uniforme o llevado una bandera en la batalla. Hizo una pausa, su voz más suave pero más profunda. Gané porque dejé de estar en silencio, porque recordé que incluso la voz más tranquila tiene poder y que la justicia no pertenece solo a los que gritan o a los privilegiados. Pertenece a quien está dispuesto a pararse cuando estar solo es lo más difícil. Miró a Salazar, ahora sentado con los hombros hundidos, los ojos vacíos. Estuve en una acera, desarmado, hice una pregunta, por eso me llamaron amenaza, pero he enfrentado amenazas reales y déjenme decirles, la verdad nunca es una de ellas. Un silencio cayó sobre la sala, un silencio que no era de respeto a la autoridad, sino de reconocimiento a un hombre que había recordado al mundo quién era realmente. En la galería, el hijo de Clara, Diego, se puso de pie, sus ojos brillando. «Mamá, quiero ser como él», dijo, su voz clara, infantil, pero cargada de admiración. Clara lo abrazó, sus lágrimas cayendo libremente. «Lo serás, pequeño», susurró, y en ese momento, algo eterno pasó entre ellos, no solo admiración, sino una herencia de valentía. Mientras Luis salía del juzgado, los flashes de las cámaras destellaban, los reporteros gritaban preguntas, pero él no se detuvo. No necesitaba el ruido, ya había sido escuchado, pero la furia seguía allí, porque aunque Luis había ganado, Salazar no enfrentaría consecuencias reales. El sistema lo protegería, como siempre lo había hecho. Carlos, el periodista, tomó su cuaderno y comenzó a escribir, decidido a contar esta historia sin importar el costo. Clara, abrazando a su hijo, prometió hablar, prometió no dejar que el miedo la silenciara más. Y Rosa, caminando junto a su hermano, sintió que su rabia se transformaba en orgullo, pero también en una promesa.
Nunca más dejaría que la verdad de un hombre como Luis fuera enterrada bajo mentiras. Si esta historia te indigna, si sientes la furia de Rosa, la fuerza de Luis, la valentía de Clara y el despertar de Diego, dale like a este relato, compártelo con alguien que necesite escucharlo y déjanos un comentario con la palabra verdad. Si no te gusta, al menos dale like para que esta historia llegue a más personas y la lucha por la justicia siga viva. Suscríbete, alza tu voz y que el mundo sepa que no toleraremos más mentiras. La historia de Luis Morales, un héroe afroamericano acusado injustamente por un policía mentiroso, me dejó con una mezcla de indignación y admiración. La furia que sentí al ver cómo un hombre que sirvió a su país con valor fue tratado como criminal solo por su color de piel es indescriptible. La arrogancia de Diego Salazar, usando su placa para mentir y oprimir, refleja una injusticia que muchos enfrentan en silencio. Pero lo que más me impactó fue la fuerza de Luis. Su calma, su paciencia, su decisión de dejar que la verdad hablara por él. No se doblegó ante el sistema, sino que lo enfrentó con dignidad, recordándonos que el silencio estratégico puede ser más poderoso que el grito. Rosa, su hermana, y Clara, la madre valiente, también me conmovieron. Sus lágrimas y sus voces alzadas contra la opresión muestran el dolor colectivo de una comunidad que lucha por ser escuchada. Esta historia no es solo sobre Luis, es sobre todos los que enfrentan prejuicios y deben pelear para que su verdad sea reconocida. La lección más grande que extraigo es que la verdad, aunque a veces tarda, siempre tiene poder. En la vida, enfrentaremos momentos en que nos juzguen sin razón, donde el sistema o las personas intenten silenciarnos. Como Luis, debemos aprender a mantener la calma, pero nunca rendirnos. La paciencia no es debilidad, es una estrategia para encontrar el momento justo para hablar. También aprendí de Rosa y Clara la importancia de alzar la voz, incluso cuando el miedo nos paraliza. En nuestra comunidad, donde la familia y la solidaridad son pilares, debemos apoyarnos mutuamente, denunciar las injusticias y no dejar que el silencio nos convierta en cómplices. Finalmente, la historia me enseña que nuestro valor no depende de títulos o uniformes, sino de nuestra capacidad de levantarnos y defender lo correcto, sin importar cuán solos estemos. Si esta historia te tocó el corazón, si sientes la fuerza de Luis y la lucha de Rosa, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite inspiración y suscríbete para más historias que dan voz a la verdad. Deja un comentario con la palabra dignidad para mostrar que crees en la justicia y la resistencia. Únete a esta lucha, que tu voz se escuche fuerte y claro.